El Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, se caracterizó por su cercanía con las personas migrantes y también por impulsar una gestión más austera. ¿Cuáles son los retos para el próximo papa? De eso hablamos en el siguiente Con Todo, en entrevista con el teólogo Jorge Heredia. Bueno, hablemos de los retos que enfrentará la persona que ahora asuma el cargo del Papa. Hay que recordar primero que el féretro del Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril a los 88 años, ya fue colocado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano para ser velado durante 3 días. Hoy estuvimos viendo fotos de las filas largas que se hicieron para poder verlo. Y fue trasladado desde la capilla de la residencia de Santa Marta este miércoles. El Papa Francisco, cuyo nombre era Jorge Mario Bergoglio, se caracterizó por vivir de una manera más austera en comparación con sus antecesores. Por ejemplo, decidió no vivir en el departamento privado que es designado para los papas en el Vaticano. En lugar de esto, vivía en un cuarto de la residencia de huéspedes de Santa Marta. Estos cambios también se observan ahora en cómo será su funeral. Desde noviembre del año pasado, él publicó un documento, una nueva edición del libro litúrgico para las exequias del Papa, en el que simplificó algunos ritos con este objetivo. Por ejemplo, el documento destaca que buscaba mostrar que el funeral del Papa sea el de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo. Esto para ejemplificar los cambios que hizo durante su gestión. También eliminó el uso de una plataforma elevada donde se colocaba el cuerpo del Papa fallecido y que era cubierto con terciopelo. Y ahí era expuesto a los fieles en el Vaticano. Ahora decidió también usar solo un ataúd, antes utilizaban 3. Bueno, Jorge Heredia Zubieta, académico en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, explicó en entrevista algunas de estas características que diferenciaron el papado de Francisco. Vamos a escucharlo. Que el Papa Francisco, sí, realmente trató de estar cerca de la gente, de buscar una iglesia más sencilla. Digamos, por ejemplo, el detalle de no quedarse a vivir en el Palacio Apostólico, sino irse a la casa de Santa Marta. Allí es donde pasó sus 12 años como papa, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en el funeral, dejó dispuesto que no se le pusieran 3 ataúdes, como se acostumbraba antes, sino uno solo, de madera, sencillo, ¿verdad? También sale la noticia de que llegó con $100 y con esos mismos se va, es decir, no admitió que se le pagara un sueldo como papa, ¿verdad? Él es jesuita y tiene un voto de pobreza, ¿verdad? Entonces trató de vivirlo lo mejor que pudo, ¿verdad? La cercanía, su cercanía con los migrantes, con los pobres, para mí fueron notables sus gestos, por ejemplo, en el lavatorio de los pies, los Jueves Santos, se dedicó a ir a las cárceles, ¿verdad? Le lavó los pies a presos, a migrantes, a personas de otras religiones como musulmanes, incluyó varias mujeres, ¿verdad? Digamos, son gestos simbólicos, ¿no? Pero que dicen mucho de su deseo de una iglesia más abierta, más cercana a los pobres y a todo mundo. Y de que puede haber una reversión, una vuelta atrás, claro, la puede haber, siempre es posible. Incluso hay quienes dicen que en la iglesia rige la ley del péndulo, ¿verdad? Que después de un papa muy abierto, luego viene alguno más cerrado, más conservador.
el Papa Juan XXIII decía, es que hay que abrir las ventanas para que corra el viento del Espíritu. Y dicen que a otro papa le iba a dar el resfriado, entonces la cerró, ¿verdad? Y bueno, claro, puede suceder cualquier cosa. Sin embargo, como estábamos platicando, pues dicen que el 80% de los cardenales que, digamos, tendrían la función de nombrar al nuevo papa, ya fueron nombrados por él, ¿verdad? En estos últimos 12 años. Entonces, ahí tenemos pues una esperanza de que su legado, sus líneas de acción se mantengan, ¿verdad? El académico Jorge Heredia. También algo que hay que recordar y que él plantea sobre estos nombramientos que hizo el Papa, el diario Wall Street Journal informó este lunes que el Papa Francisco nombró a 108 de los 135 cardenales de 71 países con derecho a voto. Bueno, la lista ya se actualizó, son 133 los que sí podrán votar, por lo que es muy probable que la mayoría de estas personas que sí podrán votar respalde sus esfuerzos por acercar la iglesia a los creyentes, especialmente a las personas con menos recursos. Como ejemplo, el doctor en teología Jorge Heredia recordó el nombramiento de Luis Antonio Tagle, de 67 años, un cardenal filipino a quien algunos comentaristas han apodado el Francisco asiático, y ha sido considerado durante años uno de los favoritos para ser papa. Si es electo, sería el primer papa asiático. Aunque él fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2012, sí ayudó al Papa Francisco a organizar sus giras por Asia y ha abordado algunos de los temas pues, que generan más controversia en la iglesia, como la inclusión de las personas homosexuales y la posibilidad de dar comunión a católicos divorciados y que se volvieron a casar. Otro nombramiento también que destaca es en África, el del cardenal Fridolin Ambongo, de 65 años. El Papa Francisco lo nombró cardenal en 2019 y es importante ver a África porque la presencia de la iglesia en este continente, pues de acuerdo con reportes del New York Times, ahí los católicos representan alrededor del 18% de la población del continente y generan más seminaristas que cualquier otra parte del mundo. Y aunque el cardenal Ambongo fue cercano al Papa Francisco, tanto que era uno de los 9 miembros de un grupo asesor conocido como el Consejo de Cardenales, este cardenal también lideró la oposición a la decisión que tomó el Papa Francisco en 2023 de que la Iglesia debía bendecir a las parejas homosexuales. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo en entrevista el doctor en teología Jorge Heredia sobre los nombramientos del Papa Francisco. Recuerdo de un señor Tagle, cardenal, arzobispo de Filipinas, ¿verdad? Y bueno, pues en Asia la iglesia ha tenido varias conversiones, lo mismo en África. África es la zona donde actualmente hay más conversiones, es decir, nuevos católicos, ¿verdad? Y ya se han nombrado pues arzobispos negros y se les da pues una libertad en el culto para que la celebren la misa a su manera, no siempre al estilo romano, sino que incorporen sus danzas, sus cantos, ¿verdad? Y eso es bonito, ¿no? Jesucristo dijo, lleven el mensaje hasta los últimos rincones de la tierra. Y digamos, se da la ironía de que en Europa, que es donde, digamos, tuvo su inicio, bueno, Europa y Medio Oriente, pues hay un declive de la fe, mientras que hay un auge, como decíamos, en África, en el sureste asiático, en algunas zonas de América Latina, ¿verdad? Es decir, se está buscando una iglesia más universal. El Papa no, digamos, no aplicó la norma de que con tantos fieles se nombra el obispo, sino que incluso donde hay pocos fieles en regiones muy remotas,
pues ahí nombró también obispos y cardenales para que representen, ¿verdad?, a esa fe que quiere hacerse presente en todo el mundo. Y sin avasallar, ¿verdad? No se trata de, como antes se decía, que fuera de la iglesia no hay salvación. No, nosotros reconocemos que cada uno puede salvarse desde su propia fe, desde sus propias creencias, pero si quieren incorporarse a la iglesia, pues bienvenidos, ¿verdad? Y bueno, a mí me parece, ya con Juan 23 se inició este movimiento, digamos, de apertura al diálogo interreligioso, a los no creyentes, etcétera, y creo que se ha reforzado mucho con los papas subsiguientes, o sea, Pablo VI, Juan Pablo II, también han promovido mucho ese diálogo interreligioso, pero tal vez este papa en cuestión de nombramientos ha sido el que más ha nombrado, pues, digamos, obispos y cardenales del llamado tercer mundo, ¿no? Bueno, Mon, cuando estábamos buscando voces precisamente para que nos explicaran y analizaran este tema del futuro de la Iglesia Católica luego del fallecimiento de un papa, pues justo descubrimos que la Universidad Iberoamericana pues precisamente es de la orden jesuita, misma orden del Papa Francisco. Además de este teólogo con el que conversaste, leímos en la semana el análisis del teólogo y filósofo Juan Antonio Estrada Díaz, también de la Universidad Iberoamericana, y él observaba que además de uno de los legados del Papa Francisco, que fue precisamente que la Iglesia empezara un cambio, pues uno de los pendientes que dejó fue el tema de los escándalos financieros. Justamente este es el punto que abordas en esta parte. Sí, uno de los retos es precisamente el tema financiero. También un texto del Wall Street Journal que es de esta semana cita a Massimo Fagioli, historiador de la Iglesia en la Universidad de Villanova, y él expuso que el candidato ideal para ser papa necesita habilidades tecnocráticas para solucionar el crónico y creciente déficit presupuestario del Vaticano. Expuso un área en el que Francisco tuvo dificultades. Hay que recordar que con el Papa Francisco se implementaron una serie de cambios en materia financiera. Desde que inició su papado, adelantó que implementaría una reforma para simplificar y racionalizar organismos de la Iglesia y también para programar las actividades económicas de todas las administraciones vaticanas. Más recientemente, en octubre del 2024, el Papa Francisco anunció una reducción salarial para los cardenales de la Curia Romana como una medida de contención del déficit que enfrenta la Santa Sede. Desde entonces se informó que el Vaticano suspendería a partir de noviembre del 2024, el desembolso de bonos por secretaría y asignación de oficina que percibían los cardenales como parte de su sueldo mensual. En septiembre también del 2024, el Papa Francisco pidió al Colegio Cardenalicio, que está conformado por los cardenales, que apoyaran las reformas de la curia para reducir el alto déficit de las finanzas del Vaticano. En una carta citada por la agencia EFE, el Papa escribió lo siguiente: los recursos de la Iglesia son limitados y deben gestionarse con rigor y seriedad para que no se desperdicien los esfuerzos de quienes han contribuido al patrimonio de la Santa Sede. El diario italiano La Repubblica informó también a finales del 2024 que, de acuerdo con un balance de las cuentas del 2023, se mostró que el déficit operativo del Vaticano fue de 83 millones de euros, 5 más que el año anterior. Y desde entonces, desde esta información que se publica a finales del 2024, se preveía que podría aumentar en los próximos años porque las donaciones de los fieles a medio plazo están disminuyendo. También, pues recuerden que los ingresos de la Santa Sede, la sede del Papa en Roma, vienen tanto del patrimonio inmobiliario y de los museos del Vaticano, así como de las donaciones que envían cada año a Roma las iglesias más ricas que están en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en España y Corea del Sur, pero también reciben ingresos de las
donaciones de las diócesis y católicos de todo el mundo. El doctor en teología Jorge Heredia recordó en entrevista una polémica actual que está encabezada por Giovanni Angelo Becciu, quien todavía se desempeñaba como sustituto en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, pero a quien en 2020 el Papa Francisco le ordenó renunciar a los derechos y privilegios que tenía por estar involucrado en un escándalo financiero del Vaticano. ¿Tú te acordabas justo de ese caso, Dul? Y este cardenal fue condenado por el Tribunal Penal del Vaticano en diciembre del 2023 a 5 años y medio privado de la libertad por fraude. Él fue asesor cercano del Papa Francisco y el funcionario de mayor rango dentro de la Iglesia Católica en comparecer ante un tribunal penal del Vaticano. El cardenal ha insistido en que es inocente, apeló esta condena y se le permitió seguir viviendo en un departamento del Vaticano mientras el proceso en su contra sigue. Les hablaba de una polémica porque el cardenal ha dicho que él sí puede participar en el próximo cónclave que podría iniciar el 6 de mayo, pero bueno, tiene que iniciar a más tardar el 11 de mayo. Fíjate, Mon, como esta persona que está señalada de fraude por un escándalo de las pocas finanzas ya que tiene el Vaticano de acuerdo con este déficit, mejor él sí vive en un departamento dentro del Vaticano, de estos departamentos con mayores lujos, que el propio Papa, que decidió mudarse a un lugar más modesto, que la propia presidenta Claudia Sheinbaum conoció cuando era candidata y que dice que sí lucía bastante modesto. Sí, y sabes que les voy a hacer aquí también esta explicación que hace un momento les decía que eran 135 cardenales que participarían en el cónclave, pero al final pues ya quedan 133 justamente porque uno renunció a su participación por motivos de salud, el español Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, y también pues fue excluido oficialmente de este proceso el cardenal Angelo Becciu, que es del que estamos hablando, que fue condenado por irregularidades financieras. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo en entrevista el académico Jorge Heredia sobre los retos económicos que enfrenta la Santa Sede y los cambios que impulsó a la par el Papa Francisco. Yo creo que pues es otro de los retos, ¿verdad? Como dicen, el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Dicen que el Papa Benedicto pues renunció en gran parte por estas situaciones, ¿verdad? De déficits financieros y corrupciones, la famosa banca ambrosiana, ¿verdad? Se descubrieron ahí corrupciones. Yo creo que el Papa Francisco intentó esa reforma y creo que va por buen camino. Pero claro, pues son cosas que vuelven. Ahora me enteré de que había un cardenal que el Papa destituyó por malos manejos financieros y ahora quiere estar en el cónclave para nombrar al nuevo, ¿verdad? Entonces dice uno, pues oye, no entienden, ¿verdad? Que esto es una falta grave y que no se vale, ¿verdad? Predicar el evangelio y la pobreza y la cercanía con los pobres, cuando a la vez se está haciendo negocios sucios o invirtiendo en armamentos o en otras cosas, ¿verdad? Que no serían apropiadas al mensaje evangélico, ¿verdad? Yo creo, pues estoy en favor de que se siga esta limpieza de la curia vaticana y esa reforma de la banca. Claro, hay que procurar unas finanzas sanas, una buena administración, pero la iglesia no está para estar acumulando. Ya bastante critican, ¿verdad?, que los tesoros del Vaticano y que la iglesia es millonaria y así. Bueno, claro, pues no vas a tirar a la basura los tesoros artísticos que se han acumulado durante siglos, pero tampoco se trata de seguir acumulando, sino de vivir en lo posible, como decíamos, unas finanzas sanas,
y una gratuidad, ¿verdad? También en eso insistió mucho el Papa. Hay iglesias donde te cobran miles de pesos si te quieres casar o si quieres una primera comunión. Bueno, el Papa insistió en la gratuidad, ¿verdad? Que decir, bueno, no se cobre por los sacramentos. Bueno, claro, ya si quieres flores y música, pues se las pagas aparte, ¿no? Pero por los sacramentos que no se cobre, ¿no? Y en esta entrevista el doctor Jorge Heredia también recordó que algo que caracterizó el papado de Francisco fue su respaldo a las personas migrantes. Y esto es importante particularmente en el contexto internacional actual, en donde desde el gobierno de Estados Unidos pues se están impulsando políticas en contra de este sector de la población. El lunes aquí en Dos con Todo recordábamos que la primera visita oficial del Papa Francisco en julio del 2013 no fue a una catedral ni a una sede política, sino a la isla italiana de Lampedusa, uno de los principales puntos de entrada para las personas que cruzan el Mediterráneo en busca de refugio. Además, pues el Papa Francisco se caracterizó por pronunciarse en contra de políticas antimigrantes, les decíamos, de Donald Trump desde su primera gestión como presidente de Estados Unidos. Y él se pronunció también en ese momento en contra de la construcción del muro en la frontera con México. Incluso en febrero de este año todavía el Papa Francisco envió una carta a los apóstoles de Estados Unidos en la que les pidió no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a las personas migrantes y refugiadas. ¿A qué se debe? Pues también parte de este respaldo que mostró el Papa Francisco a las personas migrantes. Bueno, el Papa fue hijo de personas migrantes, sus papás eran italianos, emigraron a Argentina en condiciones de pobreza, entonces pues eso también le hizo ser bastante sensible con este tema. Lo que plantea en entrevista el teólogo Jorge Heredia es que esta cercanía con las personas migrantes es un aspecto que hay que destacar y que sí esperarían que el próximo Papa pues también continúe. Bueno, algunos comentarios de todo de esta conversación que tuviste con el teólogo de la Universidad Ibero. Primero, pues justamente preguntaban de estas universidades privadas que también son religiosas, justamente es la orden jesuita que coincide con la de el Papa Francisco, la de la Iberoamericana. Por eso tienen hasta todo un departamento de ciencias religiosas. Es que se me reseteó el YouTube, pero aquí ya tenía Pandemic, dice bola de ratas en el Vaticano y en todo el mundo viviendo como reyes y los pobres siendo más pobres por el cobro excesivo. No era lo que decía el teólogo, pero sí decía que no había congruencia si se habla de la pobreza y a la par pues se tienen los famosos tesoros del Vaticano y bueno, como el día de hoy que comenzaron los funerales del Papa Francisco, pues se ve los lujos que hay dentro de la basílica donde se lleva a cabo este evento.